La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra. Vayan conmigo, por favor, al libro de Filipenses. Filipenses. Hemos estado estudiando en este libro y le hemos titulado a esta serie de estudios de Filipenses confirmando nuestra fe. Y creo que hoy, con la gracia de Dios, creo que es el fin de esta serie y llevamos hoy 7 domingos consecutivos por la gracia de Dios estudiándolo, y quisiera que vieran la escritura que nos encontramos en Filipenses 2. Filipenses 2, y particularmente nos enfocaremos en el versículo 12 al 18. Filipenses 2, verso 12 al 18. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes, y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Amén. Amado Padre, te agradecemos por esta palabra, Señor. Nos gozamos de saber, Señor, que Jesucristo vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Agradecemos que nuestros pecados han sido perdonados en su vida perfecta, intachable, en el sacrificio único, acepto delante de un Dios que tiene que juzgar el pecado y dejar caer su ira, y la dejaste caer sobre tu Hijo en nuestro lugar. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por la cual nosotros somos justificados por medio de la fe, porque demostró que Él es Dios y Señor y ascendió al trono. Y hoy intercede por nosotros. Por esta intercesión te suplicamos en su santo nombre que abra los ojos de nuestro entendimiento por tu Santo Espíritu que nos has dado, que nos hagas ver las abundantes riquezas de tu gracia y tu bondad para con nosotros, y que Jesucristo sea exaltado en gran manera en medio de tu pueblo, tu iglesia en este mundo lleno de tinieblas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Dios y Salvador nuestro. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. El libro de Filipenses, particularmente, es una carta pequeña, 4 capítulos. Pero en esta carta pequeña que fue escrita por Pablo desde la cárcel cuando estaba esperando su juicio, dice tantas cosas, pero de las 13 cartas que el apóstol Pablo escribe, particularmente
no hay carta donde se pueda ver dos aspectos muy importantes en estos 4 capítulos. Uno es que la palabra gozo o regocijo está al menos 12 veces en 4 capítulos. Y la segunda cosa, la segunda característica de esta carta es que tampoco hay otra carta en estas 13 cartas escritas por Pablo a la iglesia del Señor donde podamos ver lo que es el verdadero servicio a la iglesia del Señor como un verdadero sacrificio acepto y agradable para el Señor. No hay. Y es eso lo que hemos estado estudiando precisamente en estos 7 domingos. Y en esta porción de la Escritura quisiera dejar 3 palabras y pudiéramos ver lo que implican estas 3 palabras. Del versículo 12 y 13, la palabra reverenciar. Reverenciar. Versículos 14 al 16, la palabra resplandecer. Del 14 al 16. Y del 17 y 18, la palabra regocijarse. Regocijarse, entonces. Reverenciar, resplandecer y regocijarse. Y veamos lo que implican estas 3 palabras en esa sección de la Escritura. Lo primero, reverenciar. ¿Qué implica el reverenciar? Nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a reverenciar. ¿A quién? Aquí lo dice. Dice el pasaje en el versículo 12 y versículo 13. Dice en el 12, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido. Fíjense cómo lo dice el apóstol Pablo. Como siempre ustedes han obedecido. ¿A quién? ¿A quién? ¿Al apóstol Pablo? No, en absoluto, no. El apóstol Pablo cuando dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos, no vamos ahí, pero en el capítulo 16, en su segundo viaje misionero, plantó esta iglesia, la iglesia de Filipo. En el capítulo 16 hablamos de que en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo lleva el evangelio, es la primer ciudad de Europa, Filipo, donde entra el evangelio. Eso es en el capítulo 16, en el segundo viaje misionero de Pablo. En el capítulo 20 del libro de los Hechos habla del tercer viaje misionero de Pablo y el apóstol Pablo regresa a Filipo. Y ahora Pablo, repito, está en una cárcel. Pero él se da cuenta, él sabe que la iglesia de Filipo, el evangelio llegó a Europa, a esta primera ciudad verdaderamente con poder del Espíritu Santo, transformando duros corazones idólatras que se servían a sí mismos y que se volcaron realmente en obediencia. ¿A quién? Lo dice obviamente los versículos anteriores, en los versículos que tenemos ahí en el capítulo 2, versículo 9 al 11. En el versículo 9 al 11 dice la palabra, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Por supuesto, está hablando de Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios el Padre. Para gloria de Dios el Padre. ¿A quién han estado obedeciendo los filipenses? Al Señor, obviamente al Señor, aquel que pagó por sus almas, aquel que los sacó de las tinieblas a su luz admirable, aquel que los hizo ver que había un propósito eterno en este mundo. Y Pablo reconoce y alaba ese corazón obediente y sujeto al Señor de señores,
a Jesús. Entonces, el primer aspecto que vemos aquí en cuanto a reverenciar el señorío de Jesucristo, el primer aspecto es reconocerlo como Señor. Debemos de reconocerlo como el Señor. Debemos de reconocer que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tenemos que reconocer que ya nosotros fuimos comprados. Él pagó el precio de nuestras almas y de nuestra vida entera con su sangre. Él es el Señor de nuestras vidas. Jesús, reconocerlo. Pero si nosotros le reconocemos, la única manera de que se pueda ver este reconocimiento del señorío, hay una sola palabra y se llama obediencia. Obediencia. Tú no puedes decir que Jesucristo es tu Señor y Salvador a menos que estés en sujeción y obediencia a Él. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 12, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, no solo para que los viera el pastor, no solo para que los viera el apóstol, no para impresionar a Pablo, no, también en mi ausencia, dice Pablo, en mi ausencia, cuando yo no estoy presente, ustedes obedecen, ¿sí? Mucho más, dice, mucho más en mi ausencia. Qué hermoso es que pueda alguien decir de ti, no tú, pero que alguien diga de ti, realmente reconozco que has cambiado tanto, realmente puedo ver que algo pasó en tu vida, porque ahora nada más lo que quieres hacer es hablar de Dios, dices, bueno, esto lo hago porque sé que a Dios le agrada. En todo, Dios es en Cristo Jesús, tu Señor, y lo manifiestas. Y aún los incrédulos lo reconocen, algo pasó contigo. Eso es lo que sucede cuando nosotros estamos reconociéndolo como el Señor. Nosotros estamos sometiéndonos, ¿y qué hacemos? Lo que hacemos es no solo reconocerlo, sino respetar su señorío. ¿Cómo? En obediencia. Respetar su señorío, reconocerlo como Señor es una cosa, pero respetar su señorío en obediencia es la manifestación. Es la manifestación en tu vida y en mi vida de que ya no eres tú el Señor de tu vida, ahora es Él. Y recordamos también lo que nuestro Señor Jesús en Hebreos capítulo 5, vean conmigo, por favor, esta escritura. En el versículo 8 y 9, Hebreos 5, dice la palabra del Señor acerca de nuestro Señor Jesús. En aquel tremendo momento donde realmente Jesús se ofreció en sacrificio delante del Padre, postrado, la cara puesta al suelo en Getsemaní, nuestro Señor clamó a su Padre y en ese momento venció su carne por la gracia que le fue concedido. Y dice en el versículo 8 y versículo 9 de Hebreos 5, y aunque era hijo, y aunque Jesús era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y aunque Jesús era hijo de Dios, es hijo de Dios y siempre será hijo de Dios, pero es Dios mismo hecho hombre, dice que aprendió la obediencia. Si Jesús, ahí en Getsemaní, pudo clamar a su Padre diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿De qué estamos hablando? Jesús antes había dicho a sus 3 más íntimos discípulos, les dijo, la carne es débil, pero el espíritu está listo, está presto. Amado, si eso pasó en nuestro Señor Jesús,
Podrá pasar momentos en que tu carne quiera tener la última palabra, la última decisión. Habrá momentos en que, aún siendo cristiano y sabiendo que debes hacer lo bíblico y agradable delante de tu Señor y tu Dios, aún así luches por aceptar y decidir qué hacer o qué decir. Necesitamos reconocer que esa lucha misma que hubo en Jesús, pero dice aquí que por cuanto aprendió la obediencia, por cuanto padeció. Amado, siempre la obediencia va a implicar que nuestra carne padezca, que nuestra carne se duela. El acto de morir, el acto de ser destruido, de ser lastimado, de ser deshecho, si algo de nuestro cuerpo es lastimado, oprimido, aplastado, duele. En el espíritu también, cuando nuestro espíritu toma la postura de que se haga solo lo que el Señor dice, a la carne le duele. Pero es obviamente nuestro papel reconocer al Señor y respetarle en obediencia, sometiendo todo lo carnal y terrenal en nosotros, según lo que estamos escuchando de la palabra. Porque dice en el versículo 9, ahí mismo en Hebreos 5:9, y habiendo Jesús, habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación. ¿Para quién? Eterna salvación, ¿para quién? Para todos los que lo obedecen. ¿Se fijan? Hay una condición, mi amado. Antes de su muerte y su resurrección, antes de su venida a esta tierra, nuestra posibilidad de agradarlo, someternos y hacer lo que Él pedía, imposible. Porque si lo hacíamos aún era para nuestra propia gloria. Si lo hacíamos era para eso, para vanagloria, para colgarnos medallas, para que la gente pudiera ver cuán buenos, cuán nobles, cuán honrados. Sin embargo, una vez que el Espíritu Santo nos ha sellado, una vez que nuestro corazón de piedra ha sido cambiado, una vez que hemos visto la verdad, nuestra maldad y brillando su santidad, es solo entonces que podemos voluntariamente, ahora sí, porque ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino en Cristo Jesús recibimos vida. Y es entonces cuando voluntariamente nos ofrecemos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, quien es el motivo de nuestro culto racional. Ya lo entendimos. No somos nosotros, es Él en nosotros, la esperanza de gloria. Nosotros debemos reconocerlo como el Señor, respetarlo en total obediencia. Y vean qué dice, volvamos a nuestro texto, por favor, en Filipenses capítulo 2, dice en el versículo 12, amados míos, tal como en mi presencia, ahora mucho más en mi ausencia, Pablo exhorta, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Ocúpense. Ya habló de la obediencia, pero vean lo que dice. Ocúpense de su salvación. Y también dice que se ocupen de su salvación de dos maneras, temor y temblor. Ocúpense de su salvación. Dijimos que debemos reconocerlo como el Señor, respetarlo en obediencia y obviamente recordar que nunca se nos olvide que Él nos salvó. Recordar continuamente que Él nos salvó. Eso es ocuparse de su salvación. No perder de vista de dónde fui sacado. No perder de vista, ¿sí? Y cuando sabemos que podemos caer, cuando sabemos que aún vivimos en esta carne de pecado, es entonces que podemos dirigirnos al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia, al Espíritu de verdad, al Espíritu de Cristo que mora en cada uno de nosotros. Solamente es entonces que podemos hacerlo.
Y es entonces cuando podemos ocuparnos continuamente. ¿Por qué? Porque reconocemos que fuimos salvados y eso nos trae temor y temblor. Eso nos trae conciencia de ¿qué tiene que ver temor y temblor? Inmediatamente santidad, santidad. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12. El capítulo 12 del libro de Hebreos nos está hablando de ¿qué? Nos está hablando de que hay muchos testigos que están viendo nuestra carrera, que hay mucho pecado que nos sigue nuestras vidas y que trata de alcanzarnos, que todavía hay peso de carne en nosotros que hay que ir dejando para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero también dice hacia dónde vamos, cuál es la meta. Nos dirigimos a Jesús, al autor y consumador de la fe. Inmediatamente después empieza a hablar de la disciplina. Empieza a hablar acerca de ¿qué? De que si nosotros no estamos en obediencia, nuestro Padre Celestial, que nos adoptó como sus hijos, nos va a disciplinar. Y dice la palabra claramente que el Señor azota a todo aquel que recibe por hijos. Porque necesita ejercitarnos, necesitamos ser ejercitados en la disciplina para participar ¿de qué? De su santidad, dice el mismo capítulo de Hebreos 12. Necesitamos participar de su santidad, porque también continúa diciendo el libro de Hebreos capítulo 12 que sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, en ese mismo capítulo 12 tenemos la escena de Moisés. Moisés, cuando estaba delante del monte Sinaí, estaba por recibir las 2 piedras de la ley y dice: estoy temblando, tengo miedo y estoy temblando. Así dice que Moisés estaba ahí enfrente. Pero el siguiente capítulo de Hebreos nos dice entonces, y eso quiero que sigan con su vista, por favor, en Hebreos 13, si la condición de Moisés en el capítulo 12 nos dice claramente lo que sintió Moisés. En el versículo 21 dice: estoy aterrado. Vean las palabras que usa el escritor de Hebreos: estoy aterrado y temblando. Aterrado y temblando. Y estaba en la presencia de Dios, aterrado y temblando. Pero en el capítulo 13 del mismo libro de Hebreos, ¿cómo termina el capítulo 13 de Hebreos? Dice: ahora nos habla a los que ya pasamos desde esos miles de años antes a este tiempo después de la cruz. Ya bajo la gracia, no bajo la ley, bajo la gracia. Y entonces termina el escritor de Hebreos diciendo en el versículo 28 y 29, por lo cual, puesto que recibimos un reino, otra vez habla del señorío, puesto que recibimos un reino, no se nos olvide, mis amados, que somos siervos del rey. Él nos compró, Él pagó por nosotros para hacernos siervos. Él es el Señor, nosotros sus siervos, puesto que recibimos un reino que es inconmovible. No hay manera de que ese reino cambie, es inmutable, porque el Señor es inmutable, no cambia. Él no va a estar cambiando como nosotros somos, fluctuantes en nuestra opinión. Él no va a estar siendo infiel cuando nosotros somos infieles. Él permanece fiel. En cuanto recibimos un reino que es inconmovible, fíjense cómo lo dice el escritor de Hebreos: demostremos gratitud. Demostremos gratitud mediante la cual, si hay un corazón agradecido en nosotros, ofrezcamos a Dios un servicio aceptable. Un servicio aceptable. ¿Cuáles son las características de ese servicio aceptable? Temor y reverencia. Temor
y reverencia. Pero es que no es nada más respeto. Mi amado, creo que quedó muy claro cómo estaba Moisés, temblando. Y aquí también creo que queda muy claro lo que es la reverencia. Y tú y yo somos llamados a vivir en reverencia al Señor y Rey de nuestras vidas que nos salvó. Y si cualquier otro pastor o cualquier otro predicador te ha dicho que el temor a Dios es simplemente un respeto, ahora entenderás por qué pecas tan fácilmente. Ahora entenderás por qué pisoteas continuamente el nombre de aquel, del santo, santo, santo que te salvó. Ahora entenderás por qué es tan ligero tu vida cristiana. Porque no has entendido lo que es el temor y reverencia. Amados, con temor y reverencia. Y si está hablando temor y reverencia, es temblor, amado. Él es santo. Él es el Rey. Le pertenecemos a Él. Y Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Acaba de terminar, repito, está en el contexto de acabar de terminar de hablar el escritor de Hebreos de la disciplina del Señor. De la disciplina del Señor. Y de decirnos, sin santidad, nadie verá a Dios. Obvio que si nosotros somos hijos de Dios, nos ha sido dado su Espíritu Santo. Y si nos ha sido dado su Espíritu Santo, ¿qué creen que el Señor va a hacer con nosotros? Obviamente nos va a estar llevando a ser más santos cada vez. En el capítulo 6 de 2 de Corintios, al final del capítulo 6 de 2 de Corintios, nos habla el Señor que Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Y nos dice, salgan fuera, pueblo mío. En el capítulo 6, los últimos versículos de 2 de Corintios. Pero después de decirnos que somos su pueblo y Él es nuestro Dios, continúa diciendo que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y precisamente por cuanto es nuestro Padre, y nuestro Padre nos ama y nos va a disciplinar cuantas veces sea necesario, entonces empieza el siguiente capítulo de 2 de Corintios 7 en el versículo 1, ¿cómo dice? Por tanto, limpiémonos, por lo que ya dijo el Señor a través de este pasaje en la última porción del 6. Por tanto, por cuanto somos su pueblo, el pueblo de Dios, por cuanto somos los hijos del Padre Celestial. Por tanto, 2 Corintios 7:1, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amados, con temor y reverencia digo lo que digo, porque primeramente me va a ser a mí reclamado en mi diario vivir. Con temor y reverencia me subo a este púlpito porque no soy nadie, sino un mero vaso de barro y una vasija, donde la palabra es depositada, pero la palabra es vaciada. Y si hago otra cosa fuera de esto, he perdido de vista aquel que compró mi vida. Y amado, esto no solo es para una persona que toma el púlpito, es para tu diario vivir. Es para que ahí en tu trabajo, es para que ahí en tu familia, es para que ahí en tu escuela, es para que en cualquier lugar, si vas con un taxi, si vas en un carro de ruta, si vas en un autobús, tú eres 24 horas del día propiedad privada. ¿Por qué? ¿Para qué fuiste salvado, amado? ¿Para qué? ¿Para qué fuimos salvados? Fuimos salvados, fuimos sacados de nuestra vana manera de vivir, de nuestra vana gloria. ¿Para qué? Para gloria de Dios. ¿Para qué es nuestra vida? Para gloria de Dios. Pero además de que nuestra vida debe vivirse intensamente para gloria de Dios, no solamente es para eso, es para que sea exaltado Jesucristo, el nombre que está sobre nosotros. Nos llamamos cristianos. Para gloria del Padre, exaltado el nombre del Hijo sobre nosotros. ¿Y cómo puede ser esto posible? Obviamente por la
santidad en el temor de Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Miren, el más grande poder que existe en el universo entero es aquel poder, como dice en Efesios Pablo, que levantó a Cristo Jesús de los muertos. ¿Quién fue el que lo levantó? El Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos, el mismo Espíritu Santo por el cual las olas en esa tormenta, los vientos fueron callados, los muertos fueron resucitados, por el Espíritu Santo de vida. El Espíritu Santo también es aquel que nos santifica, es aquel que es la persona más sensible de la Trinidad. El Padre es glorificado, el Hijo es exaltado, pero todo es por medio del poder del Espíritu Santo que nos da a través de la gracia. El trono de la gracia nos muestra que es su poder el que se perfecciona en nuestras debilidades. Y solo por su Santo Espíritu es que podemos hacer la voluntad de Dios. Es la persona más poderosa del universo. El Espíritu Santo habita en nosotros y nos capacita para reverenciar a aquel al cual le pertenecemos, y es el Señor. Pero el Espíritu Santo es la persona más sensible también. Podemos contristar al Espíritu Santo, podemos afrentar al Espíritu Santo. Tanto así que David, en el Salmo 51, cuando pecó, tomando una mujer que no era suya, sino esposa de Urías, que oró, que rogó al Padre: no quites tu Espíritu Santo de mí, no lo quites. Aun cuando había pecado, aun cuando había contristado al Espíritu Santo. Y la palabra, tú sabes, en Efesios 4 nos dice: no se mientan los unos a los otros, no contristen al Espíritu Santo. Amados, podemos vivir en temor y temblor, en obediencia totalmente al Padre, solo por el Espíritu Santo, solo para que Cristo sea exaltado en este mundo de tinieblas y solo para gloria del Padre. El segundo aspecto que vemos aquí no solamente es el reverenciar como pueblo de Dios, sino el segundo aspecto es el resplandor. Una cosa es reverenciarlo a Él, sí, y ahí se ve el brillo de la obediencia, pero ahora hay un brillo también exterior aquí en la tierra. Y ese brillo debe resplandecer. Así lo dice la palabra de Dios. Vean conmigo, volvamos a nuestro texto. En el texto, en el versículo 13 dice: porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. Dios es el que está actuando por el Espíritu Santo que nos fue dado. Está poniendo en nosotros lo que quiere que nosotros también deseemos. Al final de cuentas, Él pone en nosotros el querer como el hacer. ¿Para qué dice aquí? Lo hace para su beneplácito, lo hace para agradarse a sí mismo, lo hace para su propia gloria. Él lo pone, por tanto nosotros debemos de responder. Y dice en el versículo 14: hagan todas las cosas. ¿A qué cosas se está refiriendo? Obviamente a lo que dice el versículo 13, por eso lo leí ahorita. Todas las cosas que Él ponga en ti y que son agradables delante de Dios, tú tienes la opción: o lo haces o no lo haces, obedeces o desobedeces, o lo reconoces como tu Señor y tu Rey, ese reino inconmovible que está dentro de ti, o sigues buscando tu propio reino y tu propia gloria, y tu carne toma control. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. ¿Para qué? Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Resplandecen como luminares en el mundo. Resplandecer es a lo que fuimos llamados. Ahora, en la Biblia, en el original, en griego, no existen comas,
no existen puntos, no existen versículos, no existen capítulos. Esos fueron puestos para una mejor manera de aprender. Es un asunto didáctico. Sin embargo, si vemos ahí en el versículo 15, dice: para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Y quiero que vean el 15 también, sin comas ni nada. Para que ustedes sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios. ¿Por qué estoy haciéndolo así? Simplemente para decirte algo. Todo lo que dice esos versículos tiene que ver con una sola cosa. A ti y a mí se nos pide ser sencillos hijos de Dios. Porque un sencillo hijo de Dios, no un presuntuoso hijo de Dios, no un soberbio hijo de Dios, no aquel que saca todo lo que sabe o todo lo que tiene por causa del evangelio. No. Un sencillo hijo de Dios. Un sencillo hijo de Dios, ¿sabes qué? No va a andar murmurando. No va a andar murmurando, porque dice en 1 Corintios 10 que el pueblo de Dios fue sacado de esclavitud de Egipto. ¿Y qué fue lo que hizo en el desierto? Lo acababan de sacar de 400 años de esclavitud. A ti y a mí nos sacó el Señor de ser esclavos del pecado, de ser esclavos, agradar a esta sociedad y al mundo. Lo que el mundo dijera, lo buscábamos agradar a Él, porque buscábamos agradar también nuestra carne. Pero lo cierto es que, como dice Efesios 2, estábamos haciendo todo conforme al príncipe de la potestad del aire. El diablo mismo era nuestro Señor y nuestro Dios con D minúscula. Y Él nos gobernaba. Esto es así, es la verdad. O sea, nosotros éramos parte de esa generación torcida y perversa. No se te olvide, mi amado. No se te olvide dónde estábamos y quiénes éramos. Éramos de la generación torcida y perversa. De ahí nos sacó Dios. Y dice la palabra en 1 Corintios 10 que cuando Dios saca al pueblo a su pueblo de esclavitud y lo lleva por el desierto, ¿qué fue lo que hicieron? Se pusieron a murmurar. Murmuraron que la comida estaba mejor estando en esclavitud, que el dinero sobraba y que además los viajes y además la ropa y además el nombre y además todas las alabanzas que recibías del mundo estaban mejor que todo esto de andar con un carro más viejito, con una ropa más sencilla, etcétera, etcétera. Nos encantaba ser presuntuosos. Nos encantaba agregar un título más a los títulos que ya teníamos. Nos encantaba tener una cuenta de banco en la cual podíamos tener y hacer con ello un montón de usos deshonrosos para aquel que nos creó. Esa era nuestra manera antigua de vivir. Si es que ahora tenemos el Espíritu Santo, si es que los ojos de nuestro entendimiento han sido abiertos, si es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de Cristo Jesús, si es que realmente hemos sido justificados pues por la fe, como dice Romanos 5:1, y entonces ya tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es así. O sea, éramos de esos que murmurábamos, éramos de esos que discutíamos cualquier cosa. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, dice nuestro Señor Jesús, que es lo normal en nuestro caso cuando alguien nos ofende. ¿Qué es lo que hacemos? Discutimos. O sea, no queremos que nos pisoteen, pero fíjense, lean conmigo lo que dice el Maestro, nuestro Señor y Maestro, en Mateo 5, versículo 43. Mateo 5, verso 43, dice la palabra del Señor: han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. En Levítico estaba escrito en la ley, odiarás a tu enemigo. Sin embargo, dice Jesús,
nuestro Señor, el que nos compró, el que derramó su sangre para tener en nosotros un reino inconmovible que no va a cambiar. Versículo 44, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Versículo 46. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes, ¿qué? Perfectos. Sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfectos. Amados, vamos a discutir con una persona que nos ha ofendido. Vamos a mostrarle, no solamente le vamos a mostrar, sino aún vamos a aplicarle el castigo de su maldad sobre nosotros. No. Vamos a dejar el juicio al juez justo, santo y perfecto que está sentado en su trono. Y nosotros vamos a amar a nuestros enemigos. Y nosotros vamos a servir a nuestros enemigos. Y nosotros vamos a ser perfectos porque nuestro Padre, que es el que ha puesto nuestras vidas bajo su señorío, también es el que nos ha adoptado como sus hijos. Y si Él está perfeccionando nuestras vidas aún, permitiendo que sucedan así, cosas como esta que acabo de leer, si Él permite que sucedan, es para probar en nosotros nuestra carne, para poder matarla. Es una oportunidad. Hagan todo sin murmuraciones y sin discusiones, para que sean sencillos hijos de Dios y resplandezcan como luminares en medio de esta generación torcida y perversa. Eso nos dice la Escritura en Filipenses. Pregunta, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos haciendo esto? ¿Estamos viviendo esto? ¿Realmente estamos, repito, estamos resplandeciendo como luminares? No, pastor, fíjese que a mí me sale la carne y cada vez soy más, me llaman el rey tinieblas, como el de la lucha libre. Amado, ¿sabes? Es la verdad. Tenemos carne, sin embargo, podemos matar, hacer morir lo terrenal en nosotros. Es la verdad, mi amado, podemos hacerlo ahora. Bendito el Señor que nos santifica. El mismo libro de Filipenses, sabes, tú y yo sabemos lo que dice el versículo 6 en el capítulo 1, verso 6. Aquel que empezó en ti y en mí la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo vamos a nosotros a llegar a ser perfectos? En el día de Jesucristo. Pero en tanto que lleguemos a ese día, el día del Señor, hermoso y bello para su pueblo, terrible para el mundo bajo su juicio, mientras tanto nosotros tenemos que resplandecer como luz en medio de este terrible mundo del cual nosotros también estamos, pero no pertenecemos más a Él. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vean, sigamos con nuestro texto en Filipenses capítulo 2 que estamos estudiando. Lo hacemos así como dice el versículo 16, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Sosteniendo firmemente la palabra de vida. Amados, ¿cuánto está la palabra de Dios llenando tu corazón engañoso y perverso? ¿Cuánto está de la palabra de Dios limpiando tus pensamientos? ¿Cuánto está diariamente
haciendo morir lo terrenal en ti, la palabra de Dios. Está inundando realmente como un tsunami tu vida desde el momento de que Dios te salvó hasta el día de hoy. Amados, es solo la palabra de vida, de vida. Tenemos que estar aferrados a la palabra de vida. Aferrados, no a la psicología de este mundo, no al consejo de aquel amigo y amigo del mundo que te va a dar un consejo que alimente tu carne. Aferrados a la palabra de vida. Es la única manera de resplandecer, porque la palabra de Dios es vida, no solamente para nosotros, sino para este mundo. ¿Cómo vamos a predicar el evangelio si no lo vivimos? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a amar a nuestros enemigos si solamente amamos a los que nos aman? ¿Cómo lo vamos a hacer, amados? Porque somos hijos del Rey y Señor de nuestras vidas. Por cuanto hemos sido llamados a obedecerlo en todo. Y por cuanto Él es Señor y Él nos llama a obedecer con temor y temblor, lo que buscamos es una sola cosa: resplandecer en medio de este mundo perverso y torcido, porque para eso fuimos comprados y para eso hemos sido llamados, para que la luz de Cristo se muestre en su iglesia. Congregaciones que se llamen cristianas hay muchas. Lugares que se llaman iglesias hay muchas. Cristianos verdaderos, solo comprados por la sangre de Cristo y sellados por el Espíritu Santo, hay muy pocos. Y tú y yo lo sabemos, amados. Pero también hay muchos inmaduros todavía que necesitan crecer. Hay muchos aún todavía en la oscuridad que ni siquiera conocen todavía la verdad, que fueron hechos libres hace más de 2000 años por la obra de Cristo. Y tú y yo necesitamos dar el mensaje verdadero, no adulterado. Amados, somos llamados a resplandecer, somos llamados a perdonar, somos llamados a amar, somos llamados a soportarnos unos a otros y aceptarnos unos a otros, todo por su palabra, porque su palabra gobierna nuestras vidas, por su Santo Espíritu. Y el tercer aspecto que vemos aquí es: si realmente hay una reverencia al Señor que nos lleva a resplandecer, por consecuencia de todo eso hay un regocijo. Hay un regocijo, la verdad. ¿Por qué? Vean cómo lo dice el apóstol Pablo en el siguiente versículo. Dice, sosteniendo, en el 16, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pablo, esa sección lo está diciendo: puede ser que yo esté hablando un montón de cosas y perdiendo mi tiempo. Puede ser que yo estuviera arrojando las perlas a los puercos, pero sin embargo no. Yo sé lo que pasa con ustedes, pueblo de Filipo. Yo sé que la verdad ha hecho cabida en sus corazones. Yo sé que los ha hecho libres. Y ahora, vean lo que dice en el 17. Pero aunque yo sea derramado, Pablo está a punto de recibir juicio y que su cabeza sea cortada. Pablo ha entregado su vida, toda su vida entera, después de Cristo, de que Cristo lo halló camino a Damasco, donde Cristo se reveló con toda su gloria y su esplendor. A partir de ahí, Pablo ya no vivió para él mismo. Pablo vivió para su Señor. Pablo vivió para resplandecer. Pablo vivió para desgastarse en servicio. Y en ese desgaste de vida, en servicio a los demás, a la iglesia del Señor, aquellos que aún estaban en oscuridad, él se regocijaba de que todo su trabajo no había sido en vano. Y dijo, aun cuando ya estoy a punto de ser derramado como libación sobre el sacrificio, el Espíritu Santo le había dicho ya a Pablo que estaba a punto de terminar sus días. Y aún así, dice, cuando yo voy a ser derramado, pueda ser derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe. Fíjense bien, ¿para qué vivía Pablo? Sacrificio y servicio de la fe. ¿De quién? De otros. Pablo no estaba buscando colgarse una medalla más. Pablo sabía que el servicio implica sacrificio. Amado, ¿cuánto estás sirviendo al Señor? Aquí en la iglesia se necesitan maestros de niños. ¿Cuántos han levantado la mano y decir,
yo me apunto. Son los mismos. Bendito el Señor que ha puesto un corazón totalmente apasionado por el servicio. Esta semana pasada estábamos mi chula y yo viendo una libreta que llevábamos. En algún momento en una congregación que estuvimos hace unos 15 años, de 15 a 18 años atrás, estuvimos por ahí sirviendo. Nosotros, mi chula tenía a cargo 60 maestros de niños. Y se encontró una libreta y me dice, mira nada más. Y en esa libreta, ¿saben lo que había? Mi chula ponía la libreta para que cada quien registrara la hora en que llegaba al servicio de la iglesia. Y nos encontramos, fulanito de tal, 6:45 de la mañana. Fulanito de tal, 6:50. Fulanito de tal, 7:05. Fulanito de tal, 7:10. ¿Saben a qué horas empezaba la reunión? A las 10 de la mañana. ¿Por qué llegaban entonces a las 6:45, el primero? Porque eso lo tenemos. Mi chula tiene la libreta, ¿la puedes checar? ¿Por qué? Porque era un sacrificio, era un gozo, era una pasión poder servir a aquel que le dio sentido a su vida. Es eterno el servicio, es para la fe de otros. A las 7:30 empezábamos con nuestra reunión de enseñanza para los maestros. Después tomábamos un momento de unas ricas gorditas y demás. Obviamente a las 10 que empezaba el culto, pues ya estábamos listos para también atender y dar clases a los niños. En el caso de todos los maestros, 60 maestros, ¿te imaginas? Pero lo que me impactó fue en realidad recordar que aun cuando todo empezaba a las 10 de la mañana, desde las 6:45 empezaban a llegar, y ahí están marcados los horarios con 5 minutos de diferencia. Ahora, si a las 6:45 de la mañana estaban poniendo, ¿a qué horas crees que tenían que estar los encargados? Y salía, ¿sabes a qué hora cerrábamos la congregación? A las 4 de la tarde, porque terminaba la tercera reunión, la segunda o tercera reunión. A las 4 cerrábamos. ¿Y sabes con cuántos? Con 3 chiquitos hermosos, preciosos, nuestros 3 hijos. Ahí estábamos. Pero ¿cómo le hacían? Gracia del Señor. Gracias del Señor, porque todo es para gloria de aquel que pagó por nuestras vidas y para la fe de muchos. Es por eso. ¿Cómo estamos aquí? ¿Cómo estás en cuanto a tu disposición a sacrificarte sirviendo dentro de tu propia casa? Porque no lo estás haciendo para tu casa, lo estás haciendo para gloria de Dios, como un cristiano, un sencillo hijo de Dios. Los mismos son los maestros, los mismos son los sugieres, los mismos están dispuestos, yo, y rotando. ¿Dónde estamos todos los demás? Amados, vea conmigo, por favor, ahí mismo en Filipenses. En Filipenses dice la palabra del Señor. Versículo, está hablando del gozo de servir. Y vean conmigo en el versículo 12. Pablo, en Filipenses 2, versículo 12, Pablo dice, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir. Hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito, a servir al pueblo de Dios para gloria del Señor, a servir para la edificación de la fe de los santos, un mismo propósito por un mismo espíritu. Versículo 3, nada hagan por egoísmo o por vanagloria, nada por egoísmo ni por vanagloria, sino que con una actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Considera a los demás como más importante que sí mismo, amados. Sabes, si no vivimos realmente como hijos de Dios, en todas nuestras posibilidades de servicio de unos a otros, ¿qué estamos haciendo, amada familia? Y no lo digo nada más dentro de la iglesia. Si no lo haces dentro de la iglesia, seguramente lo vas a hacer allá, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia. Seguramente lo vas a hacer. Si no lo haces en la casa del Señor, donde eres alimentado
¿Para qué? Para vaciarte, mi amado. El servicio es eso, es vida de Cristo derramada todavía, continuamente, resplandeciendo. Dice, considera a los otros como más importantes que a ti mismo. Versículo 4, no buscando cada uno sus propios intereses. No buscando cada uno sus propios intereses. No, amados, Él nos compró con un propósito, que Él fuese glorificado. Él nos equipó y nos dio su Espíritu Santo. Él abrió el trono de la gracia. ¿Y para qué? Para encontrar socorro. Para cuando nuestra carne no quiere, buscamos que su poder sea perfeccionado en nuestra debilidad. Él es el que te lleva a postrarte y a orar todos los días. Él es el que te hace buscar su palabra y llenarte de su palabra, para que su palabra en ti eche fuera todo pensamiento carnal, mundano, terrenal y diabólico. No buscando sus propios intereses, sino más bien buscando los intereses ¿de quién? De los demás, mi amado, de los demás. ¿Te importan los demás? Vives para los demás. Eres un sacrificio vivo para los demás, por causa del nombre de Cristo que está en ti. Haya pues, el versículo 5, haya pues en ustedes esta misma actitud que hubo ¿quién? ¿Cuál es nuestro ejemplo máximo? Cristo Jesús. Cristo Jesús, dice el versículo 5, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació. Jesús, siendo Dios, hagan de cuenta que se vació de ser Dios. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se vació? Tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. ¿Cuál es el más grande privilegio de una persona que es un hijo de Dios? Ser un siervo de Dios. Y un siervo de Dios no quiere decir que está aquí delante del pueblo de Dios dando la palabra de Dios como mero siervo de Dios, sino que siervos fuimos llamados, tú y yo, donde quiera que estemos, a servirnos unos a otros. Pero si no lo hacemos, repito, en la casa del Señor, ¿cómo vamos a andar siendo? ¿Candil de la calle? ¿Oscuridad en tu casa? Dice la palabra, se despojó de sí mismo, tomando, versículo 7, forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Se humilló nuestro Señor, dejó toda su gloria, dejó toda su grandeza, dejó todas sus riquezas en gloria, todo. Y ahora vean que no solamente tenemos ahí el ejemplo de Cristo, ahora escuchamos aquí el ejemplo de Pablo, que está a punto de ser derramado, sacrificado. Y Pablo dice aquí, volvemos a nuestro texto, por favor, en el versículo 17, finales. Aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto y mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes les ruego, también ustedes yo les ruego esto. Vean el ruego de Pablo. Regocíjense de la misma manera. Regocíjense de la misma manera. ¿Cuál es la manera? Siendo siervos, sacrificándose, viendo a los demás como superiores a sí mismo. Esa es la manera, mi amado, porque esa es la manera de Cristo, esa es la manera que Pablo estaba haciendo y esa es la manera que inmediatamente dice Timoteo también la tiene. Vean conmigo en el versículo siguiente, en el 20. No tengo, versículo 20, a nadie más tengo del mismo sentir mío. Otra vez, del sentir de Pablo. El mismo sentir mío, dice Pablo. Nada más tengo a una persona del mismo sentir mío, que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Conozco una persona que tiene el mismo sentir con respecto de ustedes. Una sola persona. Porque todos buscan, y obviamente en el versículo 19 se está refiriendo a Timoteo. A Timoteo en el 19. Y está hablando de Timoteo así. Él es del mismo sentir. Él está muy interesado en ustedes. Y dice, versículo 21, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. No los de Cristo. Amado, ¿puedes ver esto?
¿Puede el Espíritu Santo agarrar la palabra y ponerla sobre tu corazón en medio y partirlo en pedazos? ¿Puede tu conciencia ser iluminada en esas áreas donde todavía estás en tinieblas, amado? Mi amado, somos llamados al arrepentimiento y fe en que la gracia de nuestro Señor Jesucristo será suficiente para los días por venir. Dice en el versículo 22, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo. ¿Cuáles son los probados méritos de Timoteo? Él sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre. Como un hijo sirve a su padre. El ejemplo de Cristo sacrificado en servicio, el ejemplo de Pablo en sacrificio y servicio y regocijo, por supuesto, en ello, el ejemplo de Timoteo. Y por último, aquí al final de la lectura, en el mismo capítulo 2, el ejemplo de Epafrodito. Vean conmigo en el versículo 27, hablando de Epafrodito. Pablo lo envía a Epafrodito a la iglesia de Filipo y vean lo que dice. De verdad, en verdad, hablando de Epafrodito, estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con una mayor solicitud, para que al verlo ustedes de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Versículo 29. Recíbanlo pues en el Señor. ¿Cómo? Con todo gozo, y tengan en alta estima a los que son como Él. ¿Por qué? Porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo. Amados, no sabemos a qué se refiere, si lo quisieron matar, no sabemos de qué manera, pero estuvo a morir por causa de la obra de Cristo, arriesgando su vida. ¿Para qué? ¿Para qué arriesgaba Epafrodito su vida? Arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio a ustedes, de ustedes hacia mí. ¿Se fijan? Epafrodito sacrificándose en el sacrificio que hacía la iglesia de Filipo, porque se está refiriendo que estaban enviándoles ofrendas a Pablo. Y en ese servicio que estaba haciendo Epafrodito, estuvo a punto de morir. ¿Y a qué se está refiriendo? Obviamente esto, a servicio sacrificial. El servicio es así. Cristo es el ejemplo. Amados, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Realmente estamos haciéndolo? ¿Está produciendo ese servicio y sacrificio el regocijo? Porque Pablo dice, regocíjense ustedes también de esta misma manera. Amados, el servicio al Señor es un deleite para los hijos de Dios. Le doy tantas gracias a Dios porque me regocijo de tener oídos atentos a la palabra del Señor. Porque para eso fui llamado, para servir a su pueblo. Y si yo no suelto lo que la palabra de Dios quiere que suelte, si no levanto solo mi propio nombre, obviamente que Dios me consuma con su ira. Amados, cada uno de nosotros, conforme a la gracia que hemos recibido, vivamos bajo esa gracia y sirvamos unos a otros en esa gracia, en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque Él es el motivo de nuestro culto racional. Para Él fuimos comprados, por eso debemos reverenciarlo con temor y temblor. Y por tanto, esto sucede en nuestras vidas, por tanto hay una reverencia a Él. Es por eso que podemos resplandecer. Y si resplandecemos como luz en el servicio del Señor, la respuesta final en nuestras vidas va a ser regocijo, regocijo. Que el Señor nos ayude. Amados, tomemos un tiempo para reflexionar este pasaje. Y te digo algo, cuando les pido yo a ustedes, por favor reflexionemos esto. En esa reflexión que tú hagas delante de tu Señor, el que te compró. Número uno, le vas a agradecer tanto
¿cuánto estás viviendo todo esto? Porque ha sido por pura gracia. O dos, le vas a pedir perdón y le vas a confesar que te has quedado muy corto y que necesitas que Él te ayude y te conceda la gracia para hacerlo. Y tres, obviamente le vas a pedir también que te dé el querer como el hacer. Porque a lo mejor sí te lo ha dado y lo has ignorado. Porque si el Espíritu Santo que está en ti te ha llamado y no lo has escuchado, problemas tienes, problemas tenemos delante del Señor. Que Dios nos ayude. Y si tú, amigo, estás aquí y jamás has leído la Biblia, ni un capítulo, no te ha interesado, has vivido solo para ti, has escuchado que el Santo Dios te tiene con vida solo por su misericordia, porque hasta hoy has sido un enemigo suyo, y lo único que mereces tú y yo delante de un Dios santo es la ira, el juicio y la destrucción total. Así que, por amor de Cristo mostrado a tu vida, arrepiéntete de tus pecados, confiésale a Él en este momento de intimidad que eres un pecador y que has sido rebelde contra Él y que necesitas la paz que solo Cristo Jesús te puede dar. Y cree en Jesucristo y serás salvo en su vida perfecta, en tu lugar, en su sacrificio único recibido delante de Dios y en la resurrección que Cristo Jesús toma y te otorga para que tú vivas de hoy en adelante una vida agradable delante de Él. Que así sea. Amado Padre, en el nombre de Jesús, escudriña nuestro corazón y conoce tú nuestros pensamientos y ve si hay camino de perversidad en ellos y guíanos en el camino recto en este tiempo de meditación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.